Bueno, a veces los padres ponemos nombres a nuestros hijos y se da el caso de que solo después de haberlos puesto, hasta los papás o los niños se arrepienten del nombre que les pusieron. Por ejemplo, unos papás le pueden poner a su hija Susana porque le gusta el nombre Susana, pero tal vez no combina tan bien con el apellido cuando está en la primaria porque es Susanahoria, ¿no? O de repente, por la profesión, la doctora dice, pues, ¿cómo se llama su doctora? Dolores. Pues, tal vez. O el niño que le ponen Elton, pero no pensaron en el segundo nombre, el tontito. Entonces, no cae tan bien. Pero hay un hombre en la historia que vamos a ver hoy día que su nombre es Necio. Tal vez su mamá le quería dar otro sentido cuando le puso ese nombre. Tal vez tenía otro significado en ese tiempo, pero por el carácter del hombre, todos interpretaban su nombre como Necio. En hebreo, Nabal, así se llamaba. Y bueno, no sé si en algún momento has tenido que trabajar con o trabajar por un Nabal, un necio, un terco, un testarudo. O tal vez tienes un vecino que es así de obstinado que le hubieran haber puesto el nombre Nabal. O tal vez vives o tienes en tu familia a alguien que debería de llevar ese nombre. Bueno, ese fue el caso de la mujer que vamos a estar estudiando hoy día. Una mujer de Dios que se llamaba Abigail. Ella, la Biblia, como vamos a ver, la describe como una mujer discernidora, una mujer entendida. También era muy hermosa esta mujer, pero hermosa de espíritu y de persona, no solamente en lo externo. Y vamos a poder ver su gran sabiduría, su humildad sincera, no fingida. Y esa humildad y esa sabiduría llegaron a salvar la vida de su esposo, Nabal, el necio, y pudo detener al futuro rey de hacer algo que habría afectado negativamente su reinado y seguramente su conciencia durante el resto de su vida. Pero antes de entrar en su historia, queremos saber dónde estamos en el contexto de la gran historia de la Biblia. Estamos en el libro de Primero de Samuel. Primero de Samuel comparte la historia sobre el principio de la monarquía de Israel, cuando Dios va a dar un rey a su pueblo. Primero el pueblo reclama un rey y ellos escogen su rey, escogen a Saúl. No sale muy bien Saúl. Dios escoge un rey para su pueblo y ese rey va a ser David. Más o menos a la mitad del libro, Saúl ya ha estado rechazado como rey, se ha descalificado como el rey de Israel. El profeta Samuel, que escuchamos sobre su nacimiento la vez pasada, en el principio del libro, con su mamá Ana, que oró por un niño, Dios le concedió Samuel. Samuel ha servido como profeta durante el reinado de Saúl y ahora cuando Saúl queda descalificado, rechazado como rey, se introduce su sucesor. Un joven, un niño, un pastor de ovejas, hijo de un padre que se llamaba Isaí, que era el nieto, si no me equivoco, de otra mujer que vimos, Ruth. Entonces, estamos viendo una secuencia aquí como Dios está usando a estas mujeres de Dios para llevar a cabo su historia en el mundo. Pero después de lo sucedido con David y Goliat, Goliat un gigante, de repente has escuchado la historia de cómo Dios destruyó a Goliat a través de ese joven con su honda, con sus piedras.
Entonces, después de eso, Saúl se da cuenta que este va a ser su sucesor supuestamente y no le agrada la idea. Él quiere que su hijo, Jonatán, pueda seguir su dinastía. Entonces, Saúl está decidido en matar al hijo de Isaí. Y vemos que muchas veces Saúl le dice así, el hijo de Isaí. O sea, ni le quiere decir por nombre, porque tanto rencor, tanto envidia le tiene al joven David. Entonces David es como un fugitivo. Él está huyendo por su vida, él está viviendo en cuevas, viviendo en el desierto, etc. Y hay personas que se unen con él porque, por diferentes razones seguro, porque David era muy buen guerrero, entonces era como buen amigo también. Era bueno correr con David porque David ganaba cuando había enfrentamientos. Pero también tal vez algunos sabían que él iba a ser el rey, entonces se unían con él. Entonces David anda con un pequeño, un pequeño grupo de guerreros y ellos están proveyendo protección para el pueblo de Dios, están peleando algunas batallas para el pueblo de Dios fuera de Israel y cosas así, y huyendo por sus vidas, porque cuando Saúl los persigue a David y a sus 400 hombres y después 600 hombres con el ejército entero de la nación. O sea, él está cazando la vida de este hijo de Isaí. Entonces David está corriendo como fugitivo. Y en los capítulos específicos donde estamos, en 1 de Samuel, 24, 25, 26, hay 3 historias donde David está en este proceso de ser moldeado a través de la aflicción para ser el rey sobre el pueblo de Dios. Dios le va a enseñar 3 veces la misma lección. En el capítulo 24, él tiene la oportunidad de matar a Saúl. Y él no lo hace, porque Saúl todavía es el rey de Israel. Y él dice, no voy a levantar la mano contra el ungido de Dios. Eso va a ocurrir otra vez en el capítulo 26, otra oportunidad, y David le va a escatimar la vida del que está buscando su vida. Pero en medio de esas 2 oportunidades de matar a Saúl, tenemos lo que ocurre aquí con un hombre que se llama Nabal, necio, terco, obstinado. Y podemos leer en los versículos del 2 al 4, aquí dice, había un hombre en Maón que tenía sus bienes en Carmel. El hombre era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y estaba en Carmel trasquilando sus ovejas. El hombre se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail. Y la mujer era inteligente, literalmente era buena de entendimiento. ¿Sí? Ella era entendida, ella era discernidora, inteligente. Y de hermosa apariencia. Pero el hombre era áspero y malo en sus tratos. ¿Ha conocido a alguno así? Y era calebita. Y David oyó en el desierto que Nabal estaba trasquilando sus ovejas. Entonces, cuando iban a trasquilar las ovejas era como un tiempo festivo, generalmente era de celebración. Entonces David y sus hombres habían estado, este hombre tiene un montón de ganado, ¿verdad? Muchas ovejas, mucho rebaño. Y cuando cuando los pastores todo el año están ahí pastoreando sus ovejas, David y sus hombres están proveyendo cuidado para ellos, para que nadie, porque están en los límites de Israel, que no pueda haber ningún pueblo enemigo o alguien que quiera hacerles daño, que quiera robar estas riquezas que están ahí. Entonces David y sus hombres arriesgando sus vidas para el bien de estos israelitas, ¿verdad? Entonces
David envía 10 jóvenes para ir y hablar con Nabal y para decir, mire, todo este tiempo hemos estado como resguardando sus rebaños, sus pastores, etcétera. Nos podrían compartir un poco porque están, ¿verdad?, matando animales, cocinando, hay muchas parrilladas. Entonces está preguntando David si pueden compartir un poco de lo que tienen con sus hombres. Pero según su nombre, Nabal responde muy mal, muy mal. Y Nabal le dice, ¿quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hay muchos siervos hoy día que huyen de su señor. He de tomar mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y he de dárselos a hombres cuyo origen no conozco. O sea, estos desconocidos. Ahora, no son tan desconocidos porque él sabe el nombre del papá de David, ¿verdad? Él dice David, el hijo de Isaí. Entonces él sabe quién es David. Es muy interesante que esta expresión, hijo de Isaí, es algo que ha ocurrido vez tras vez en la boca de otro, que es el rey que quiere matar a David. El rey que ahora es, podríamos decir, ilegítimo, aunque todavía no ha sido removido, rechazado por Dios. Y este hombre Nabal está insultando a David cuando le habla de esta manera y está, realmente podríamos decir, está tomando el lado de Saúl, rechazando a David. David es el rey legítimo, ungido por Dios, por el profeta Samuel, el que solo ha estado haciendo el bien. Bueno, en lo que cabe, David no era perfecto, pero él estaba buscando hacer lo correcto y este hombre está insultándole. No atender a uno, la hospitalidad era y es muy importante en esa parte del mundo y también en esa parte de la historia. Entonces, el no poder compartir, esta es una ofensa muy grande. Y las palabras y las acusaciones, o sea, hay muchos esclavos que se han escapado de sus señores. O sea, él está insultando a David y a su ejército también. No mencioné David, cuando David envió a los jóvenes a hablar con Nabal. Él habló con tanto respeto, tanta humildad. Él dice, su hijo David, podría compartir un poco con su hijo David. Él está tomando una postura humilde. Sus siervos, nosotros sus siervos, podría compartir, pero Nabal completamente contraria. David está andando con un hombre, con un grupo de varones guerreros, armados. Ellos pasan peleando batallas de lugar en lugar. No leímos el versículo 1 del capítulo, pero en el versículo 1 del capítulo dice, murió Samuel. Y se reunió todo Israel, lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Después David se levantó y descendió al desierto de Parán. Entonces, este es un momento, podríamos decir, David no está en muy buenas condiciones emocionalmente. Es un punto de duelo. Él tiene no sé cuánto tiempo, pero seguro que años huyendo por su vida para esta altura. Acababa de tener el enfrentamiento con Saúl. Samuel se muere. El profeta, el verdadero líder del pueblo de Dios, falleció. Entonces, muchas emociones. Y este hombre necio, obstinado, le insulta a David y a sus hombres y les rehúsa compartir comida con ellos. Bueno, David dice a sus hombres, cíñase cada uno su espada. Y cada hombre se la ciñó.
David también se ciñó la suya y unos 400 hombres subieron tras David. Y ellos van a resolver este problema de este hombre obstinado. Entonces, uno de los criados le avisa a la esposa de Nabal, Abigail, de lo que está pasando. Entonces, podemos empezar a leer en el versículo 23 lo que va a hacer Abigail. Dice, cuando Abigail vio a David, o sea, Abigail ha preparado provisiones para llevar al ejército de David. 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas ya preparadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 tortas de higos. Los puso sobre asnos y ella va con sus criados para llevar a David. Era realmente buena provisión para el ejército. Buena provisión para el ejército de David, los hombres de David. Dice, cuando Abigail, versículo 23, cuando Abigail vio a David, se dio prisa y bajó de su asno, y cayendo sobre su rostro delante de David, se postró en tierra. Y se echó a sus pies y le dijo, Señor mío, solo sobre mí sea la culpa. Le ruego que permita que su sierva le hable y que escuche las palabras de su sierva. Ruego a mi Señor que no haga caso a este hombre indigno, Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Se llama Nabal y la insensatez está con él. Pero yo, su sierva, no vi a los jóvenes que usted, mi Señor, envió. Ahora pues, Señor mío, vive el Señor y vive su alma, puesto que el Señor le ha impedido derramar sangre y vengarse por su propia mano. Sean pues como Nabal sus enemigos, y los que buscan el mal contra mi Señor. Y ahora permita que este presente que su sierva ha traído para mi Señor se dé a los jóvenes que acompañan a mi Señor. Le ruego que perdone la ofensa de su sierva, porque el Señor ciertamente establecerá una casa duradera para mi Señor, pues mi Señor pelea las batallas del Señor, y el mal no se hallará en usted en todos sus días. Y si alguien se levanta para perseguirlo y buscar su vida, entonces la vida de mi Señor estará bien atada en el haz de los que viven con el Señor su Dios. Pero Él lanzará la vida de sus enemigos como en medio de una onda. Y sucederá que cuando el Señor haga por mi Señor conforme a todo el bien que Él ha hablado de usted, y se ponga por príncipe, rey, sobre Israel, esto no causará pesar ni remordimiento a mi Señor, tanto por haber derramado sangre sin causa, como por haberse vengado mi Señor. Cuando el Señor haya hecho bien a mi Señor, entonces acuérdese de su sierva. Qué discurso, ¿no? O sea, ella no le hizo ninguna pregunta. Él no le pidió, él no le dijo, ¿a qué viene usted? O sea, ella se baja, se postra y ella empieza este discurso. Yo me maravillo de la habilidad, la sabiduría, la perspicacia de esta mujer, porque ella empieza a decir, por ejemplo, como bendito sea el Señor que le ha detenido de derramar sangre. O sea, David todavía tiene su espada ceñida y hay 400 hombres con él con sus espadas ceñidas listas para ir a aniquilar a todo varón de la casa de Nabal. Pero ella dice, qué bueno que el Señor le ha detenido de hacer eso.
qué sabia con sus palabras, ¿no? Tan respetuosa, tan humilde, tan prudente, reconociendo que David es el verdadero, que Dios ha ungido, reconociendo que Dios está con él, haciéndole pensar, pero de buena manera. O sea, como sin decirlo, ella está diciendo, no hagas esto porque te vas a arrepentir, te vas a sentir mal, después cuando seas rey te va a malograr te va a echar a perder muchas cosas. O sea, ella no le dice no lo hagas. Ella dice, bendito sea el Señor que lo ha detenido de hacer tal cosa. Muy prudente, muy sabia. David, en los versículos 32 a 35, dice esto. Entonces David dijo a Abigail, bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te envió hoy a encontrarme. Qué bueno cuando un hombre puede decir, qué bueno que me detuviste, porque yo estaba por cometer una burrada, ¿verdad? A veces somos demasiado navales como para reconocerlo, pero gracias a Dios cuando Dios nos ayuda, como le ayudó a David, a reconocer su falta antes de cometerla. Y él dice, bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te envió hoy a encontrarme. Bendito sea tu razonamiento y bendita seas tú, que me has impedido derramar sangre hoy y vengarme por mi propia mano. Sin embargo, vive el Señor, Dios de Israel, que me ha impedido hacerte mal. Que si tú no hubieras venido pronto a encontrarme, ciertamente para la luz del alba no le hubiera quedado a Nabal ni un varón. Recibió David de su mano lo que ella había traído y le dijo, sube en paz a tu casa. Mira, te he escuchado y te he concedido tu petición. Hay mucho que ver en esta Abigail, ¿verdad? Su esposo no merece que ella lo defienda, pero ella lo hace. Ella habla, ¿verdad? Se dirige a David con mucha humildad, etc. Bueno, Abigail regresa a su esposo y su esposo está borracho. Ella no le dice en ese momento. Espera hasta el siguiente día, cuando ya, según como lo describe la Biblia, cuando el vino ya había salido de su esposo, ella ya le dijo y él quedó como estatua, como congelado, atónito de lo que estaba por ocurrir. Y después de 10 días, sucedió que el Señor hirió a Nabal y murió. Dice después en el versículo 39, cuando David supo que Nabal había muerto, dijo, bendito sea el Señor que ha defendido la causa de mi afrenta de manos de Nabal y ha preservado a su siervo del mal. El Señor también ha devuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Entonces David envió un mensaje a Abigail para tomarla para sí por mujer. Versículo 41 dice, ella se levantó y postrándose rostro en tierra, dijo, miren, su sierva es una criada para lavar los pies de los siervos de mi señor. Abigail se levantó apresuradamente, montó en un asno y con sus 5 doncellas que la atendían, siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. Entonces, me gustaría que tomemos unos breves momentos para reflexionar sobre David, sobre Abigail y sobre Nabal. David estaba viviendo como fugitivo, estaba muy confundido con Dios
porque Dios le unge como rey, le señala como rey, pero después él está huyendo por su vida, ¿verdad? En muchos de los salmos podemos observar la confusión de David, porque él no sabe por qué Dios está permitiendo este tipo de cosas, está clamando a Dios por su vida, etc. Él ha sido insultado por este hombre Nabal. Él está en duelo ahorita porque acaba de fallecer Samuel. Él está en un punto muy, muy frágil. Entonces, él siendo el futuro rey, el que tiene el derecho de gobernar en Israel, él va a tomar acción, ¿verdad? Él va a reclamar sus derechos, podríamos decirlo así. Pero él, gracias a Dios, atiende el consejo sabio de Abigail. Él recuerda que las reglas y las normas y las leyes de Dios no cambian según cómo nos sintamos o según las circunstancias. Y él atiende la palabra de Dios. Hay un pasaje que me encanta en Santiago 3 al final, hablando de la sabiduría que vemos en Abigail, por ejemplo, y generalmente en David también. Pero hay momentos en nuestra vida cuando pensamos que una decisión es la correcta y que es prudente y hasta que es sabia, pero este pasaje nos ayuda. Santiago 3 del 13 al 17 dice: ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Escuchen esto: la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Es bueno recordar, como dice la palabra, la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Y hay momentos cuando de repente todo a nuestro alrededor nos lleva a cierta acción o a cierta actitud y tenemos que ser como David, atender la palabra de Dios y el consejo de otros y el Espíritu Santo y poder reconocer que el plan que tenemos no es un plan de Dios, ¿sí? Entonces, eso nos ayuda. Podemos mirar a Abigail también, porque ¿cómo Abigail llegó a ser tan sabia? Cuando dice que es inteligente, no está hablando de su coeficiente intelectual. Está hablando de la inteligencia, de la sabiduría. Proverbios también usa esa palabra inteligencia. Por ejemplo, en Proverbios 3, Proverbios 2, versículos 3 a 6, dice: porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por entendimiento. Está hablando de la sabiduría, justo uso la palabra sabiduría antes. Si la buscas como la plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios, porque el Señor da sabiduría. De su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Dios es el que nos da la sabiduría. Por eso dice Santiago: si alguno tiene falta de sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Buscamos sabiduría de Dios. Uno ha observado cómo se aprende a tomar buenas decisiones, pues tomando malas. Y aprendiendo de esas malas decisiones, uno aprende a tomar buenas decisiones. Puedo pensar que Abigail tenía toda una vida, cierto número de años, casada con este hombre Nabal.
Ella tenía mucha oportunidad de aprender cómo conducirse en esa situación compleja cuando ella tiene que ser parte de esa familia, de esa casa, esposa de ese hombre, viviendo con respeto. Ella está buscando su bien hasta en este intercambio con David, pero a la vez ella está tratando de ver cómo conducirse con sabiduría. Y nosotros vamos a tener que acudir a Dios muchas veces en nuestro lugar de trabajo, en esa situación con el vecino o en esa situación en la casa, para saber cómo conducirnos. Y la Biblia habla de esas situaciones, cuando nuestro jefe es un Nabal, cuando nuestro esposo es un Nabal. El Nuevo Testamento habla de esas situaciones. Y la respuesta no es la de David. La respuesta es la de Abigail. La de vivir de acuerdo a la sabiduría, la prudencia y dejar que Dios se encargue de las cosas. David pudo recordar, aunque él no tenía romanos en ese tiempo, es un pasaje de la ley de Dios, cuando Dios dice, mía es la venganza. Romanos 12:19 dice, amados, nunca tomen venganza ustedes mismos. Eso es lo que David estaba por hacer. Sino den lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y David dijo después, en este caso, fue pronta la venganza de Dios. Y David dijo, Dios ha pagado lo que Nabal me estaba haciendo. Generalmente no tenemos la oportunidad de ver eso. Solo podemos encomendar la causa al que juzga justamente y saber que él va a hacer lo que es correcto, ¿no? Pero él dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Todo pecado y todo mal va a ser juzgado. Sin excepciones. Sin excepciones. Si una persona se arrepiente y cree en el sacrificio de Jesús, Jesús sufrió el juicio por ese pecado. Y si la persona no se arrepiente y no cree en Jesús, esa persona va a pagar por lo que ha hecho. Sin excepciones. Todo pecado va a ser juzgado. Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. Pero a veces no somos ni como David ni como Abigail. A veces somos como Nabal. A veces sí estamos mal. A veces tomamos malas decisiones y hacemos lo incorrecto. Y lo que merecemos realmente es la venganza, si no de David, de Dios. Pero qué bonito que hubo alguien que vino en un asno para interponerse entre nosotros y la venganza que nos correspondía. En el caso de Nabal, fue Abigail. En el caso de David, Abigail vino montada en un asno. En el caso nuestro, Domingo de Ramos, el hijo de David, el Señor Jesucristo, entró montado en un asno en Jerusalén, yendo camino a la cruz, para decir, sobre mí sea la culpa. Así como Abigail dijo, que la culpa sea solo sobre mí. Y perdona. Jesús tomó nuestra culpa sobre él. Como dice en Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como Nabal. Bueno, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él, sobre Jesús, la iniquidad, la culpa de todos nosotros. Jesús, como Abigail, dijo, la culpa sea mía. Yo sé que es de ellos, pero que sea sobre mí. Y sobre la cruz Jesús oró, perdónalos, porque no saben
lo que están haciendo. Qué bueno que nuestro Señor se interpuso. Bueno, que Dios nos ayude a poder, como David, reconocer cuando nuestra ira, que al principio pensamos que es justa, realmente no lo es. Y cuando nuestra sabiduría no es divina sino humana, y podamos decir, Señor, gracias por detenerme, de vengarme yo mismo, de hacer un mal, algo que me iba a arrepentir. Y que podamos ser como Abigail, aprendiendo a pesar de las circunstancias, que Dios nos puede dar la sabiduría para conducirnos en cada situación, por muy complicada que sea. Y que Dios nos recuerde que solo por Jesucristo que la venganza de Dios no cae sobre nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por el ejemplo de Abigail. Gracias por el ejemplo de David. Señor, gracias porque nos vemos reflejados en ellos y realmente queremos vernos reflejados en la sabiduría, la perspicacia de Abigail, que ella obtuvo según Proverbios de ti, porque tú eres el que das la sabiduría y de tu boca vienen la inteligencia y el entendimiento. Señor, de tu boca, de tu palabra, Señor, podemos adquirir sabiduría y discernimiento. Ayúdanos a hacerlo. Gracias. Señor, pedimos que nos acompañes en esta semana, que acompañes todos los nuestros y todo lo nuestro, todo lo que nos has dado, Señor. Pedimos tu protección en estos días sobre el estado de Texas. Pedimos, Señor, que escatimes vidas y los bienes de las personas. Señor, tú siempre te muestras tan misericordioso en estas situaciones. Y pedimos, Señor, tu protección sobre todos. Señor, ayúdanos a honrarte como David y como Abigail. En el nombre de Jesús. Amén.